En esta serie de píldoras vamos a descubrir la región de Campbeltown, sus destilerías y las características principales de sus whiskies. También hablaremos de parte de la historia que define lo que es hoy en día la región, y daremos algunas recomendaciones para descubrirla y explorarla como se merece. Antes de comenzar, me gustaría daros las gracias personalmente a todos los que seguís el canal de Whisky Pills, a los que dais like a los vídeos y los compartís con vuestros amigos, y a todos los que os habéis suscrito y me seguís en Instagram. Se agradece mucho el apoyo y da mucha energía para seguir adelante con el proyecto. Decidme en los comentarios cualquier sugerencia para próximas píldoras de whisky, o si queréis que tratemos algún tema concreto. Si aún no estás suscrito y te gusta el contenido sobre whisky en español, te pido por favor que lo hagas. Nos ayuda mucho con la difusión del canal y además es totalmente gratis. Campbeltown fue conocida como la capital mundial del whisky y llegó a contar con más de 30 destilerías activas en el siglo XIX, pero hoy en día solo quedan 3. Esto se debe a que, a lo largo de su historia, ha sufrido grandes altibajos económicos y se ha visto azotada por situaciones dramáticas para el futuro del whisky de la región. Pero Campbeltown ha demostrado una soberbia capacidad de resiliencia de las familias de destiladores locales que han sostenido la industria. Campbeltown es una de las 5 regiones del Scotch Whisky, reconocidas por la Asociación de Whisky en 2009. Tiene la peculiaridad de ser la región productora de whisky más pequeña del país y la que menos destilerías tiene. Campbeltown es una localidad que está dentro de la península de Kintyre. Esta península se sitúa en la costa oeste de Escocia, entre las islas de Islay y Arran. Cuenta con un clima más suave y más templado que en otras regiones de Escocia, gracias a la influencia de la corriente del Golfo. Es un entorno algo aislado del resto del país, pero estratégico para el comercio marítimo. La producción de agua de vida en la zona se remonta a finales del siglo XV y en los siglos posteriores fue evolucionando y proliferaron los destiladores clandestinos. Pero el comienzo de las regulaciones legales, el aumento de las tasas impositivas al whisky y la importación de whisky irlandés hizo que se redujera bastante la destilación ilícita en la zona entre los siglos XVII y XVIII. A principios de 1800 había 22 destilerías en Campbeltown. Un personaje famoso de la época, que ha trascendido gracias a sus libros de registro, fue el fontanero Robert Armour, quien multiplicó su actividad en esos años, fabricando alambiques de menos de 40 galones, unos 200 litros. Aunque el gran desarrollo llegó tras el Excise Act de 1823, que facilitó la legalización de las destilerías en Escocia, los destiladores ilegales se unieron y comenzaron a crear las primeras destilerías registradas oficialmente. La primera destilería legal de la región se llamó Campbeltown y se inauguró en 1817. En esos años tuvo lugar el apogeo victoriano de la región. Su cercanía con grandes ciudades como Ayr y Glasgow y el desarrollo de su puerto marítimo, junto a la mejora de los transportes con la aparición del barco de vapor, hicieron que los negocios de Campbeltown crecieran exponencialmente. El comercio de pescado, como el arenque, y la minería de carbón, dieron lugar a una ciudad industrializada, llegando a tener más de 9.000 habitantes, con la renta per cápita más alta de Escocia. Las destilerías también tuvieron un fuerte impulso, ya que contaban con turba natural, carbón, agua pura y gran disponibilidad de cebada, en parte propia y en parte importada de Lowlands, de Irlanda o de los países bálticos. Springbank abrió en 1828, Glen Scotia en 1832 y en el año 1835 Campbeltown albergaba 34 destilerías legales, produciendo cerca de 10 millones de litros de whisky al año. Campbeltown llegó a ser tan influyente que los cronistas de la época, como Alfred Barnard, la apodaban con nombres como Whisky City, Spiritsville o Whiskyopolis. Su reputación atrajo a grandes blenders como Johnnie Walker, que buscaban el carácter distintivo de sus maltas para realizar sus mezclas. Pero la creciente demanda de los whiskies de Campbeltown hizo que los productores empezaran a sustituir cantidad por calidad y llegaron a desmejorar el proceso hasta tal punto que rápidamente comenzaron a perder prestigio y a ganarse mala fama entre los consumidores. Un ejemplo de malas prácticas adoptadas por algunos productores de Campbeltown para vender más cantidad de whisky en esos años es el de cómo cubrieron la necesidad de barriles para la maduración del whisky y su transporte. La demanda de barricas era tan alta que se llegaron a utilizar los barriles que se usaban para el comercio de arenque. Las medidas de higienización de la época eran mínimas, por lo que el whisky adquiría sabores que desvirtuaban notablemente el producto. Con este tipo de decisiones, y junto al creciente aumento de notoriedad de los whiskies de las regiones del norte de Escocia,
Campbeltown comenzó a sufrir un descenso de las ventas a partir de finales del siglo XIX. El escándalo de los hermanos Pattison en 1898 afectó al negocio del whisky y a la economía de toda Escocia, y en Campbeltown provocó el cierre de 9 destilerías. A principios del siglo XX llegó el ferrocarril a la zona de Campbeltown. Esto mejoró el transporte, pero llegó medio siglo después que a las zonas del norte de Escocia. Este hecho agrandó la desventaja de los whiskies de Campbeltown respecto a los de Highlands, que poco a poco fueron sustituyéndolo como base para los whiskies de mezcla famosos en la época. El deterioro de la fama de Campbeltown y la decadencia de la economía de la región se consolidaron con la sucesión de los trágicos acontecimientos de principios del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, el cierre de la mina de carbón de Machrihanish en 1923, la Ley Seca de Estados Unidos y la Gran Depresión dejaron a Campbeltown totalmente fuera del mercado y en quiebra. Hubo un cierre masivo de destilerías, perdiendo todo el patrimonio acumulado. Las existencias, las instalaciones y los equipos de destilación se liquidaron o se subastaron para pagar las deudas, y los edificios de las destilerías se demolieron o se abandonaron. Hoy en día, aún se conserva alguno de ellos, los cuales se usan como cocheras, supermercados, tiendas o almacenes. Pero en esta situación de bancarrota, hubo 2 supervivientes que lograron resistir y mantener viva la tradición del whisky en la región: Springbank y Glen Scotia. Ambas reabrieron en 1933, y aunque desde entonces han sufrido algunos cierres parciales temporales por producción, remodelaciones o épocas de crisis como el Whisky Lock, han seguido manteniendo viva la elaboración de whisky en Campbeltown, apostando por la calidad y la elaboración artesanal. La Asociación del Whisky Escocés comunicó a Campbeltown en 1998 que no iba a permitir que se estableciera una región oficial con tan solo 2 destilerías. La región de Lowlands, por aquel entonces, solo mantenía 3 destilerías en activo: Auchentoshan, Bladnoch y Glenkinchie, así que la familia Mitchell, propietaria de Springbank, compró la destilería de Glengyle en el año 2000, la reformó y en 2004 comenzó a crear un nuevo whisky con estilo propio. Esto permitió que, en 2009, Campbeltown se consolidara como región oficial de whisky escocés y fuera una de las 5 regiones oficiales existentes hoy en día. Por suerte, las destilerías de Campbeltown cambiaron su filosofía de producción masiva, y sus whiskies han mantenido el estilo artesanal, con elaboraciones menores en volumen, pero con la máxima calidad posible. Hoy en día son prácticamente whiskies de culto, escasos en el mercado, lo que eleva sus precios, pero con miles de seguidores fieles que los veneran. Algunas de sus expresiones son tan difíciles de conseguir que son consideradas auténticos unicornios del mercado, en el país cuyo animal oficial es el unicornio. Las 3 destilerías existentes hoy en día en Campbeltown producen whiskies muy diferentes entre sí. De hecho, ya solo una de ellas, Springbank, produce 3 whiskies diferentes. Esto hace que sea difícil categorizar el estilo general de Campbeltown, pero la mayoría de expresiones comparten algunos rasgos que sí podemos etiquetarlos como perfiles de sabor comunes. Los whiskies de Campbeltown son conocidos por su cuerpo robusto, notas salinas y marítimas, y un carácter que combina ahumado ligero con matices dulces y aceitosos. Las 3 destilerías de Campbeltown son Springbank, Glen Scotia y Glengyle. Glengyle pertenece a la familia Mitchell, dueña también de Springbank. El estilo de sus whiskies se separa notablemente de los de Springbank, aportando frescura y modernidad, con cierta complejidad, haciéndolos muy apreciados por los coleccionistas. Su marca de whisky se llama Kilkerran, ya que el nombre de Glengyle ya estaba registrado por otro whisky, un blend de otra destilería. Glen Scotia ha sufrido varios cierres y reaperturas hasta que en 2014 fue comprada por el grupo Loch Lomond. El maestro destilador Ian McAllister consiguió ponerla de nuevo en el mercado internacional y llegó a ganar el premio al mejor whisky del mundo con su edición de 25 años. En 2019 fue comprada por Hill House Capital. Sus whiskies son reconocidos por su elegancia y equilibrio, con notas de frutas y especias. Ediciones como el de 15 años, el Double Cask o el Victoriana se han convertido en algunos de los whiskies favoritos para los aficionados al whisky de esta región. Springbank es una de las pocas destilerías de toda Escocia que sigue siendo independiente. Es gestionada por la familia Mitchell, propietaria también de la embotelladora independiente Cadenhead, y su filosofía es la de controlar todo el proceso de elaboración. Realizan todos los procesos en la propia destilería, desde el malteado del cereal
hasta el etiquetado de las botellas, creando así uno de los pocos whiskies realmente artesanales de toda Escocia. Quizá por eso, y por la calidad de sus whiskies, es tan reconocida internacionalmente y obtiene multitud de premios cada año. Springbank realiza 3 marcas de whiskies diferentes, cada una con su propio estilo. Una de ellas es Hazelburn, y su nombre hace honor a la antigua destilería existente en la región en 1825. Es un triple destilado, con un perfil suave, cremoso y delicado. No se usa turba en su elaboración, por lo que no tiene ninguna nota de humo. Otra marca es Longrow, que también fue una destilería abierta en 1824 y cerrada en 1896. Su whisky es fuertemente ahumado, con 50 partes por millón de fenoles, y tiene doble destilación. Es conocido por sus intensas maduraciones en barricas de vino. Y la otra marca es la que lleva el nombre de la destilería, Springbank. Estos whiskies son medianamente ahumados, entre 12 y 15 partes por millón de fenoles, y es muy característico por ser destilado 2 veces y media. Este proceso consiste en redestilar algunas fracciones del low wine y unirlo con el corazón de la primera destilación para obtener posteriormente el new make. Esta selección y mezcla de compuestos es una receta propia y le aportan un valor artesanal añadido que, sumado al resto de factores artesanales del proceso, le otorgan un reconocimiento mundial. Quizá por esto los whiskies de Springbank sean los más premiados internacionalmente en los últimos tiempos. La gran particularidad de la región es que las 3 destilerías están en la ciudad de Campbelltown, muy cerca una de otra. De hecho, están a muy pocas calles, y se puede ir de una a otra paseando tranquilamente. Pasear por la ciudad es volver a la época victoriana, con un aire que conserva cierto aroma de decadencia del trágico pasado reciente, pero con nuevos vientos de un futuro prometedor. En Campbelltown se utilizan principalmente barricas de roble americano ex-bourbon, siendo fieles a la tradición escocesa de reutilizar barricas procedentes de Estados Unidos. En menor medida, también se usan barricas de Jerez de roble europeo, gracias a la influencia histórica del comercio de vino de Jerez con España. En los últimos tiempos, se están experimentando con barricas diferentes como las de vinos tintos secos y blancos dulces, vinos fortificados como el de Oporto o el de Madeira, ron, coñac y otros alcoholes. Algunos embotelladores independientes como Douglas Lane, Great Drums, la Scotch Malt Whisky Society o The Lost Distillery Company lanzan al mercado ediciones de barricas limitadas o sus propias mezclas de maltas originarias de Campbelltown. Whiskies como The Gauldrons o Dallaruan son algunos ejemplos de ello. Campbelltown está viviendo un nuevo resurgir, aunque lento y difícil, y hay varios rayos de esperanza para los aficionados al whisky de esta zona. Actualmente existen proyectos que buscan revivir la grandeza de tiempos pasados de la región. 3 nuevas destilerías están en construcción o en fase de estudio, como son Dalriata, Machrihanish y Witchburn. La cultura del whisky en Campbelltown se celebra cada año con el Malts Festival. Es el gran evento anual dedicado al whisky de Campbelltown, celebrado cada mes de mayo en esta histórica ciudad escocesa. Reúne a las 3 destilerías activas, Glengyle, Glen Scotia y Springbank, además de Cadenheads, las cuales organizan catas, lanzamientos exclusivos y actividades culturales. Normalmente dura varios días, con eventos repartidos entre las destilerías y algunos espacios de la ciudad. Las actividades incluyen las Cadenheads Warehouse Tastings, que son catas de whiskies en sus propios almacenes, algunos de ellos sacados directamente de las barricas, y otros embotellados en exclusiva para los asistentes. La Springbank Charity Tasting, que son degustaciones con fines benéficos, de rarezas de los años 60, 70 y 80. La celebración del Glen Scotia Festival Day, en el que la destilería abre sus patios y almacenes, realiza visitas guiadas y catas de ediciones especiales como el Victoriana o el Festival Release, con música en vivo. También se hacen presentaciones de nuevas expresiones y visitas a las destilerías, incluida Glengyle, la más joven de Campbelltown, y eventos culturales como conciertos, recorridos históricos por la ciudad y actividades gastronómicas. Si visitas Campbelltown, una opción turística es realizar la ruta Kintyre 66, un viaje ideal para los amantes de Escocia, de su historia, de sus playas y de sus whiskies. La ruta te lleva a visitar castillos, explorar la cultura tradicional de pueblos míticos y a recorrer destilerías. Es una ruta escénica circular de 66 millas, unos 106 kilómetros, en la que se recorre en bucle la península de Kintyre.
Se puede realizar en coche, en bicicleta o incluso a pie en algunos tramos y conecta 6 zonas principales cargadas de paisajes, leyendas y whisky. Campbelltown pasó de ser un imperio destilador a casi desaparecer, pero hoy es símbolo de resiliencia y autenticidad. Sus whiskies reflejan la historia de una comunidad que supo reinventarse, manteniendo viva una tradición que combina mar, tierra y espíritu escocés. Muchas gracias por ver este capítulo. Espero que te haya resultado interesante, que hayas podido resolver alguna duda acerca de este tema, o al menos que hayas aprendido algún detalle curioso que no conocías. Si es así, por favor dale al botón de me gusta y comparte el vídeo para ayudarme con las visualizaciones en YouTube. Si tienes alguna aclaración o sugerencia, déjamela en los comentarios. No te pierdas las siguientes píldoras de whisky si quieres seguir aprendiendo con nosotros sobre este apasionante mundo, de manera rápida, sencilla y en español.